Bienvenida Patricia Linares, presidenta de la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. Gracias, María Jimena. Buenas noches y un gusto estar acá con usted. Bueno, yo la verdad cuando le pedí yo muchas veces que viniera, porque cada vez que salían las noticias en los noticieros sobre lo que estaba sucediendo en la JEP, me hacía yo la pregunta, ¿qué está realmente sucediendo en la JEP? Y lo pregunto porque la semana antepasada, pues la semana pasada realmente comenzó siendo una semana complicada con esa inspección judicial que muchos llamaron allanamiento, que terminó en la captura de varias personas en la JEP y con la acusación a una magistrada que es la magistrada Zamora, ¿no? Pero además, hasta donde yo tengo entendido, eso produjo que el fiscal que hizo la inspección se llevara el proceso. Y en fin, sucedieron una cantidad de cosas que dejaron la impresión, porque además después reculó la propia fiscalía y el proceso, o sea, lo que se llevaron se devolvió, en fin, hubo una cantidad de situaciones complicadas que en el fondo la gente no entendió y que yo quisiera que usted me explicara, porque quedó flotando en el ambiente que había una situación complicada para la JEP y que de alguna manera esa forma como la Fiscalía había entrado a la JEP daba a entender que no estaba siendo respetada como una institución legalmente constituida. Es un tribunal. ¿Qué fue lo que pasó? María Jimena, son dos escenarios diferentes. Hace unas semanas la Fiscalía, a través de un fiscal especial designado por el despacho del señor fiscal general, inició una investigación contra dos excontratistas de la Secretaría Ejecutiva de la JEP y contra una hoy funcionaria de la Secretaría de la Jurisdicción por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones. Ese es un escenario. Ahí la investigación se viene adelantando. Yo lo he manifestado pública y privadamente. Nosotros en la jurisdicción, como debe ser, respetamos las investigaciones que adelante la Fiscalía. Si las adelanta, presumimos que tiene elementos para hacerlo, pero sí le he pedido al señor fiscal general garantías, como es obvio, de debido proceso, seguridad jurídica, presunción de inocencia y la mayor celeridad posible, porque afecta desde luego a esas personas, pero también afecta a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese es un escenario. El otro es el escenario en el que se dio, como usted bien dice, la semana pasada, fue el jueves de la semana pasada, cuando se produce una actuación irregular por parte de funcionarios de la Fiscalía, que desconociendo el fuero de una magistrada, porque ella goza de fuero, pero también desconociendo y vulnerando la autonomía e independencia judicial de una jurisdicción de rango constitucional, procede a practicar una diligencia irregular, porque no puede desconocerse en dónde se está haciendo la diligencia, a quién se convoca y demás. Y tanto fue así que cuando yo me entero, yo no estaba en Bogotá, y llamo inmediatamente al señor fiscal y debo decirlo, él de manera inmediata procede a revocar esa decisión. Yo hablé por teléfono con él y me dijo, cuente con eso, de verdad esto es inadmisible. Él mismo dijo eso. Sí, él me lo dijo, cuente con eso y de manera inmediata voy a ordenar, dijo él, que el funcionario se devuelva a las instalaciones de la JEP y devuelva el expediente. Y eso fue lo que pasó. Ahora, ¿por qué nosotros dimos a conocer el incidente a la opinión pública? Porque sí, María Jimena, se trata del respeto a los distintos poderes públicos. Repito, es una jurisdicción de rango constitucional, porque se trató de una diligencia, insisto, irregular, que afectaba a la reserva de material judicial. Sí, pero déjeme aclararle una cosa. Sí, el mismo fiscal en una entrevista que dio al Tiempo
Ayamida dijo que era una medida invasiva que le parecía, era que esa, digamos, inspección judicial había sido una medida invasiva porque, entre otras, se llevaron el proceso. Hicieron una copia digital del proceso que luego, al devolverse el funcionario, delante de servidores de la jurisdicción proceden a destruir. Era una copia ¿Esa digital. copia? Sí. ¿Pero usted está segura de que esa era la única copia? Yo siempre confío en lo que me manifiesta los funcionarios públicos y en especial el señor fiscal general de la Nación. Pero sí le quería decir una cosa para claridad de la opinión pública. No se trata de que la Fiscalía o cualquier entidad judicial, por ejemplo, no pueda solicitar pruebas, compartir pruebas, material probatorio a la jurisdicción, o que nada se pueda ver, mucho menos en tratándose de la Fiscalía que adelanta las investigaciones que tiene que adelantar. No se trata de eso. De hecho, han existido varias solicitudes en el mismo despacho de la misma magistrada donde la Fiscalía ha procedido en debida forma solicitando acceder a cierta información de expedientes. Cuando la magistrada o el magistrado considera que puede abrir esos expedientes, lo ha hecho y se puede hacer porque en efecto prima el principio de colaboración armónica que está consignado en el artículo 113 de la Constitución. ¿Y usted por qué cree que este tipo de acciones, digamos, que se hubieran podido evitar, como el mismo fiscal acepta, Néstor Humberto Martínez, se produjeron? Pues la verdad no lo sé, María Jimena, no lo sé, yo le cuento lo que sé, se produjo esa situación, yo inmediatamente, tan pronto soy informada, me comunico con el señor fiscal y él inmediatamente procede a revocar esa decisión. Bueno, de todas formas, ese rifirrafe que usted dice que no es un choque de trenes, ¿no? Usted dice que no es, entonces, ¿qué es? Lo que se ha arraigado en el imaginario social colombiano cuando se denomina o se habla de un choque de trenes es una disputa por competencia o una disputa por una decisión judicial que un organismo considera que el otro no debió tener, si me permite diciéndolo muy. Aquí no estamos disputando ninguna competencia, yo no estoy controvirtiendo ninguna decisión de la Fiscalía, el señor fiscal no está controvirtiendo. Fue la forma. Se produjo una actuación irregular, tan irregular que el mismo fiscal, una vez se entera, inmediatamente procede a revocarla. Bueno, pero sin embargo, digamos, este encontronazo, podríamos decirlo o denominarlo, produjo una reacción muy fuerte de la comunidad internacional y también de la Comisión de Paz del Senado, que fue a su despacho y tengo entendido que también fue a hablar con el fiscal. Cuénteme cuáles fueron esos, digamos, acontecimientos que se produjeron después de este rifirrafe. Bueno, primero yo no lo llamo rifirrafe porque tengo una relación cordial, respetuosa con el fiscal y con todos los servidores públicos. Quitémosle el rifirrafe, eso no se trata. Sí. Eso fue lo que pasó. Debo presentar el contexto porque la opinión pública debe saber exactamente qué pasó. Nosotros venimos haciendo una serie de reuniones con las bancadas de los partidos políticos, congresistas y demás, porque queremos invitarlos a que ellos vean cómo se materializó eso que decidieron ellos como congresistas. Por eso, en la mañana de ayer o antes, ya no me acuerdo, por la mañana tuvimos un desayuno con 30 congresistas del Partido Verde, liberales, conservadores, del Partido de la U, con ese propósito y estuvimos conversando sobre muchos temas. En esas aproximaciones yo ya había hablado con algunos senadores que hacen parte de la Comisión de Paz. Obviamente esta situación que comentamos pues produjo, digamos, más interés de ciertos sectores del Congreso por conversar y saber qué había pasado. Entonces la Comisión de Paz del Senado por la tarde de ese mismo día nos visitó, estuvimos conversando de varios temas, ellos manifestaron su preocupación por lo que había pasado y les conté exactamente lo que les estoy contando, qué fue lo que pasó. Cuando yo me entero, me comunico con el señor fiscal y el señor fiscal, afortunadamente de manera inmediata, procede a revocar esa decisión. Igual ellos me comentaron que al otro día, muy temprano, iban a tener reunión con el señor fiscal ayer, y que ellos querían
de pronto comentar muchos temas porque veían con preocupación varias situaciones que pudieran afectar el funcionamiento de la jurisdicción y la implementación del sistema, porque somos tres componentes, usted lo sabe, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda y la jurisdicción. Obviamente a mí me parece muy bien que entre todos los sectores del país todas estas cosas se comenten y se dialogue para mirar cómo sí de verdad se hace efectivo ese principio de colaboración armónica, respetando la autonomía e independencia de las distintas autoridades. Pero fíjese que si le soy sincera, yo tengo entendido que la reunión, porque eso lo dijo El Tiempo, que esa reunión que está prevista para el próximo jueves o miércoles, el miércoles, es más que todo para tocar el tema del procedimiento, de la ley de procedimiento de la JEP y en especial todo lo que tiene que ver con las pruebas y la investigación de Santrich. No. Desde luego eso que es no. Lo que dice El Tiempo. María Jimena, eso sencillamente, sí, yo lo vi en la prensa, pero es totalmente equivocado como se transmitió en ese medio la información. ¿Por qué? Primero porque no podría ser, ¿sí? Sí. Yo no puedo, ningún magistrado, ningún juez de la República puede ir a un escenario como el que le estoy contando a discutir un caso, ni el de Santrich ni ninguno. Segundo, porque nosotros no hemos propiciado ningún espacio y no estaríamos en ningún espacio en el que se pretenda modificar, por ejemplo, nuestra ley de procedimiento que nosotros, a título de proyecto en mucho, pusimos a consideración del Congreso y que apenas se está implementando. Y además nosotros somos jueces, repito muchas veces, los jueces cumplen la Constitución y la ley, no pueden incorporarse al escenario político y al debate político. La comisión del Senado, después de su reunión con el señor fiscal, y el mismo señor fiscal me llama, una vez culminaron su reunión, a proponerme un espacio, una instancia de diálogo, para intercambiar opiniones, para mirar cómo nos articulamos mejor. Y mi premisa en la JEP, pero más que en la JEP, en la vida, es que todo se soluciona conversando. Entonces yo les dije, desde luego, yo estoy dispuesta a conversar, pero en esa instancia de diálogo, buscando materializar al máximo entre todos, con la colaboración del gobierno. Como la colaboración y los mecanismos para que encajemos todos a partir de la normativa que existe. En la Comisión de Paz y el señor fiscal me comentaron que sería bueno, por ejemplo, invitar al alto comisionado para la paz, me pareció muy buena idea. A la señora ministra de Justicia, muy buena idea. Yo dije, bueno, pero qué interesante sería que fuera el señor procurador, que hace intervención a título de Ministerio Público en la JEP, muy bueno. Entonces yo misma conversé con el procurador, le dije, están proponiendo esta instancia de diálogo, me parece interesante, sería muy bueno que usted también aceptara ir, y me dijo que sí. Entonces eso es lo que va a pasar, vamos a conversar sobre, usted lo ha dicho, cómo concatenar más, cómo articularnos más, nada más. Bueno, pero entonces sáqueme de otra duda, cuando ocurrió lo de la magistrada Zamora, Cecilia Orozco hizo una entrevista con ella en El Espectador muy interesante y ahí supimos otras cosas que no sabía la opinión pública. Por ejemplo, que uno de los temas que le ocurrió a ella, además, digamos, de que fue, digamos, no blanco, sino, sí, de que fue vinculada a este proceso en el que está en curso. No le voy a preguntar por el proceso, que usted no puede, ni más faltaba, pero sí quisiera, porque fíjese que a raíz de eso salió el tema de que ella había perdido la visa. Ella dice que ella pierde la visa porque estuvo hablando con abogados de las FARC. Y ahí de lo que eran miembros de las FARC, porque ya no son de las FARC, de ex miembros de las FARC. Mi pregunta es, ¿esa no es una función de la propia Secretaría de la JEP? Entre otras, sería interesante que nos explicara, y cojo ahí la oportunidad para que nos explique cómo es que funciona realmente este sistema de defensa de las FARC y por qué a la Secretaría digamos, de la JEP le toca hacer ese tipo de reuniones, porque es parte, digamos, como de la naturaleza en que está basada la JEP.
¿Por qué no nos explica? Bueno, yo tengo, usted ya lo ha dicho, pero tengo que subrayarlo, no puedo pronunciarme sobre el proceso mismo porque respeto profundamente las competencias, en este caso del ente investigador. Ahí está una investigación en curso, el país sabe porque el señor fiscal lo comunicó, llaman a imputación de cargos a 2 excontratistas y a la doctora Zamora. ¿Qué le puedo yo decir? Lo único que yo le puedo decir es que no conozco los detalles del proceso, no debo hacerlo y no los conozco. Que al parecer la imputación que se va a hacer la próxima semana sí, tiene que ver con el cumplimiento o con acciones o conductas supuestamente derivadas del cumplimiento de las tareas que en relación con el sistema autónomo de defensa de confianza de los excombatientes de las FARC debe administrar la jurisdicción. Esto no se lo inventó la jurisdicción, María. Pero para que la gente nos entienda, es decir, con los abogados que están contratados por el mismo Estado y que están defendiendo el sistema ex-FARC. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Eso es lo que estoy diciendo? Sí, en La Habana se pactó que habría un sistema autónomo de defensa para los excombatientes de las FARC. Como nosotros también tenemos que montar un sistema de representación judicial de las víctimas. Ya. Y como, por ejemplo, los agentes del Estado tienen un sistema propio que se maneja a través de un fondo que se llama Fondotec. El acuerdo en La Habana es que ese sistema lo financiaría el Estado colombiano. Se materializa a título de norma en las distintas normas que han desarrollado el acuerdo y la administración de ese sistema se le atribuye a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero concretamente a la Secretaría Ejecutiva, lo cual es obvio porque los jueces no podríamos administrar ese sistema. Y eso, en ese sentido es normal, y perdónenme la pregunta para que la entiendan, el caso de la doctora Zamora, en ese caso es muy normal que la doctora Zamora haya tenido que hablar con los defensores abogados de las FARC. Pues mire, de las ex-FARC. Yo se lo contestaría de la siguiente manera. Cuando uno tiene la tarea de diseñar un sistema autónomo de confianza, ¿sí? ¿Con quién lo diseña? ¿Con quién tiene que hablar? Cuando tiene la tarea de administrarlo, por ejemplo, eso en este contexto, ¿qué significa? Que hay que organizar las audiencias para que todos los que acudan a las audiencias tengan una representación judicial debida. En este caso, una defensa de confianza administrada por la Secretaría Ejecutiva. Eso obviamente supone una relación de trabajo permanente, en este caso sería con los abogados. Eso es lo que yo les puedo explicar del sistema. Lo otro que le diría es, obviamente, nosotros y la Secretaría Ejecutiva hasta la fecha no ha tenido noticia de ninguna presunta conducta irregular de nadie, que si la hubiera tenido, pues hubiera la misma jurisdicción acudido a las correspondientes denuncias. Bueno, y siguiendo en esa dirección, hay también ya en este momento en el Congreso propuestas en el sentido de reformar a la JEP. ¿En qué áreas? Por ejemplo, creando una sala especial para los militares. Recientemente vi que también quieren volver otra vez como que a acotar mejor el tema de los terceros. ¿Por qué no me explica qué está pasando y qué piensa usted de esa reforma que todavía nos está pasando mucho con las reformas, que no sabemos mucho qué significan, para dónde van, porque son muchas, miles de reformas las que hay en este momento en la Comisión Primera? Que tengo entendido que hay 12 actos legislativos o 15 actos legislativos, y nadie sabe muy bien cómo es la reforma de la JEP, pero sí quisiera abordar sobre ese tema que ha sido muy claro y es primero crear esta sala especial para los militares. Mire, sobre eso, ¿qué le puedo decir? Cuando se expide la ley de procedimiento de la jurisdicción, que usted sabe que fue un camino difícil, sí. El Congreso, en ejercicio de sus funciones, incorpora una norma, que es el artículo 75, que señala que mientras se crea por vía de acto legislativo de reforma constitucional una sala especial para los agentes del Estado, por los motivos que ellos reiteradamente expresan, se suspende durante 18 meses la norma previa que obliga a los agentes del Estado
a ingresar a la JEP cuando se trata de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Queda en suspenso, digámoslo así. Esa norma, que es de la ley de procedimiento, que es una ley ordinaria, fue demandada, no recuerdo exactamente por quién, fue demandada ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional nos invitó a la jurisdicción a intervenir. Cuando la Corte invita, si uno así lo decide, presenta un escrito y expresa su opinión sobre la norma demandada. Nosotros en la jurisdicción decidimos intervenir. Y esto tiene que ver con el acto legislativo o el proyecto de acto legislativo que ya está en trámite en el Congreso, porque o en cumplimiento o en desarrollo, mejor, de esa norma que le comento, pues en el Congreso empieza a tramitarse un proyecto de acto legislativo para crear esa sala. En nuestra intervención, ¿qué decimos? Que esa decisión es inconstitucional. ¿Por qué? Primero, porque el acto legislativo 02 del 16 estableció de manera clara que no se puede afectar la esencia misma de los acuerdos durante los 3 periodos presidenciales siguientes a la suscripción del acuerdo. Y en nuestro criterio, la creación de una sala especial afectaría la esencia. ¿Por qué? Porque el modelo de la JEP fue diseñado en perspectiva de, desde luego, administrar justicia, evitar la impunidad, pero fundamentalmente de contribuir al cierre del conflicto. Y contribuir al cierre del conflicto significa que en lo posible todos los actores que hayan tenido compromiso con la comisión de los delitos que son de competencia de la JEP puedan ingresar a la JEP, ser comparecientes de la misma. Solo de esa manera se puede avanzar en el cierre definitivo y en lo más importante de la jurisdicción, que es contribuir a la realización de los derechos de las víctimas. Porque es que, María Jimena, yo creo que se ha perdido un poco en este camino la perspectiva esencial del modelo, y es que esto fue diseñado, pensado y propuesto y desarrollado para desarrollar los derechos de las víctimas. Son las víctimas las que están, son el núcleo del proceso. Fuera de eso, entendemos nosotros, como muchos expertos en estas materias, que una sala especial, existiendo una sala concreta y específica para los agentes del Estado, que se llama Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, y unos jueces especiales, podría comprometer la responsabilidad del Estado colombiano en materia internacional. Y en el tema, por ejemplo, de los terceros, porque me parece que ese ha sido un tema recurrente. Acuérdese que también a lo largo de todo este proceso, pues la propia Corte falló finalmente diciendo que los terceros no debían ir obligatoriamente como estaba inicialmente planteado, ¿no es verdad? Sin embargo, las cosas cambian mucho, y en este país más. Lo primero que ha debido a usted sorprenderle es la cola de terceros que hay para entrar a la JEP, muchos de los cuales unos los han aceptado, otros no. Como en el tema de los agentes del Estado, la mayoría miembros o exmiembros de la fuerza pública, que ya llevamos postulados casi 2.000 personas. Sí, 2.000. De los terceros también hay un número ya importante. ¿Cuántos generales, exgenerales o digamos generales retirados o no, oficiales retirados y militares están en la JEP? Se han postulado de alto rango un número importante, pero la verdad yo no tengo en este momento la cifra exacta. Coroneles, mayores, generales. Yo tenía la cifra, 2.350. No, pero esos son todos. Todos los esos oficiales. Son todos. Todos los militares, perdón. Sí, pero de alto rango no le puedo dar la cifra concreta en este momento. Y en el tema de los terceros, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues mire, ahí tengo que subrayar algo que tengo que subrayar. Nosotros somos jueces. Los jueces cumplen la Constitución y la ley. ¿Cuál Constitución y cuál ley? La que está vigente, ¿sí? Entonces, una vez la Corte Constitucional determina que los terceros solo llegarán a la JEP voluntariamente, pues eso es lo que nosotros aplicamos. Pero fíjese cómo eso que se dice de manera recurrente de que más o menos el fiscal
y nosotros, y concretamente yo, nunca estamos de acuerdo, mire que ahí hay una coincidencia, porque ayer me decía el señor fiscal, doctora Patricia, ese espacio de diálogo que vamos a abrir, qué bueno sería, por ejemplo, analizar ese tema, porque eso tiene repercusiones. Me decía él que él lo había advertido en varios espacios, que esa decisión tendría repercusiones y afectaría la esencia misma del modelo, por lo que le digo. ¿Sí? Al decidir la Corte, entonces yo le decía que claro, no entraban de manera obligatoria. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué le decía yo al señor fiscal? Claro, son muchos temas y ese tema es muy interesante. Ahora, mientras las cosas estén como estén, nosotros acatamos desde luego la decisión de la Corte y vamos por ese sendero que indicó la Corte. Bueno, no se vayan porque nos toca ir a una pausa comercial, pero seguimos hablando aquí con Patricia Linares, presidenta de la JEP, una mujer de armas tomar, sin duda alguna. No se vayan, ya volvemos, un viernes muy especial. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Revista Semana en esta edición.